Estimados amigos, estimadas amigas, compañeras, compañeros, participantes del primer Congreso Internacional de Metacognición, organizado por el grupo GIN, Grupo Internacional de Metacognición, celebrado en Costa Rica en agosto del 24. Fue organizado principalmente con la colaboración de los doctores Mauricio Molina, de la Universidad de Costa Rica, Diana Marcela Montoya, de la Universidad de Manizales, Colombia, y Antonio Guterres, Georgia Southern University de Estados Unidos. La presentación que voy a realizar es un intercambio de ideas, sin pretensión de establecer doctrina, que está inspirada fundamentalmente en la experiencia personal, subjetiva, profesional y científica. Debido a la pluralidad de la audiencia, los aportes científicos serán matizados y dulcificados para su comprensión. El ponente es Aníbal Puente Ferreras, catedrático emérito de Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. El título ha sido elaborado con una doble intención. En primer lugar, la palabra metacognición representa una tarea de alto nivel cognitivo, en donde se involucran fundamentalmente aspectos que tienen que ver directamente con la metacognición. Y el arte de saber es porque se considera que la metacognición y la metalectura es el aspecto de más alto nivel y gradación desde el punto de vista de la cognición. Más adelante en la presentación hablaré específicamente de aquellos aspectos relacionados con la metacognición. El título Metalectura, el arte del saber, no es un acto de decodificación. No es un acto de reconocimiento de palabras ni de la literalidad gramatical. La metacognición y la metalectura va mucho más allá del texto. Representa la construcción de significados, pero sobre todo representa la construcción de significados cuando realmente el lector empieza a ser el protagonista. Y aquí es donde comienza una diatriba muy importante y muy interesante desde el punto de vista del desarrollo de la cognición, que es el debate entre el autor y el lector. El autor escribe, elabora texto y el lector se encuentra con ese estímulo. Pero de la lectura de ese texto, el lector construye significados, da interpretaciones nuevas y mucho más elaboradas hasta cierto punto que la misma construcción del texto elaborado por el autor del texto. Mientras estaba pensando en la organización de esta presentación, me encontré con este videoclip y resulta que lo que está representando es el comportamiento típico de un carpintero, de un pájaro carpintero, que es capaz de construir nidos de una manera más sofisticada que la mano de un artista o de un arquitecto.
y uno empieza a preguntarse, ¿y esto cómo es? ¿Será que estos animalitos, que realmente tienen un cerebro hasta más pequeño que el de un ratón, son capaces de elaborar de una manera tan sofisticada y tan automatizada estas construcciones que se orientan fundamentalmente a preservar lo que es el fenómeno epigenético, que es básicamente las herencias derivadas fundamentalmente de la especie y también de las madres y de los padres. Los genes, mediante la impronta genómica, es la que elabora este tipo de construcciones. Ahora bien, alguien podría pensar, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la metalectura? Tiene que ver hasta cierto punto, porque lógicamente que el desarrollo de la ciencia llega un momento en que la biología, la antropología y la vida y el comportamiento de los animales son de alguna manera formas de presentación y de aproximación hacia fenómenos tan típicos como es el lenguaje y como es, de una manera muy especial, la lectura. Los genes derivados de este epifenómeno y epigenético tienen dos características que son importantes. Es que son escasamente elaborados y la creatividad es prácticamente nula. Y en algún grado pueden modular hasta cierto punto cierta flexibilidad en los sonidos, con lo cual esto nos podría llevar de alguna manera también al lenguaje. Pero básicamente es innato este proceso. El primer contacto que yo tuve con la lectura ha sido una experiencia ambivalente. Recuerdo todavía cuando yo tenía 6 años y mi madre me llevó a la escuela y me presentó el maestro. Una persona muy alta, fornida, bien nutrido, frente a un niño pequeño de 6 años y una madre que apenas se atrevió a balbucear 2 o 3 palabras, pero que eran muy expresivas. Le vengo a traer a este niño porque necesito que usted le enseñe a leer y a calcular algunos usos numéricos para que no le engañe nadie cuando vaya al mercado. Pues bien, la experiencia fue para mí muy dolorosa, porque ese maestro fue un maestro que aplicaba un principio que no solamente se presentaba en las escuelas de la España de los 50, sino que incluso en algunos países europeos como Francia se aplicaba un principio que decía la letra con sangre entra. Y ese principio, ese maestro, lo aplicaba con un rigor que llamaba mucho la atención. Y aquí fue donde yo empecé a experimentar una cierta sensación de desagrado de la escuela que se transportaba y se transfería directamente hacia el maestro y hacia las actividades que él desarrollaba con nosotros. La letra con sangre entra es un principio nefasto. Pero este rechazo hacia la lectura en mis primeros años no perduró por mucho tiempo. Fíjense esta imagen que fue tomada de una escuela de París, en donde, aplicando ese principio, los estímulos aversivos como el castigo reflejaban unos efectos secundarios muy perniciosos que después en estudios posteriores
me sirvieron a mí como elemento de análisis para tratar de descubrir por qué en aquella época tantos niños fracasaban en la lectura, tantas niñas fracasaban en la escuela y por qué tantos niños renunciaban a ir al colegio después de los 12 años. Estos efectos secundarios del castigo fueron de lo más perverso para muchos de los estudiantes de los años 50 en España. Pero poco a poco y a medida que yo empecé a adquirir la formación sistemática en lo que era la docencia y la psicología, se empezaron a disipar, porque tratando de explicar cuáles eran las causas del fracaso de casi un 13, un 14% de los niños, me motivó para desarrollar programas que mejoraran la calidad en las escuelas. Y eso fue el primer punto de arranque para que yo verdaderamente desarrollara una especie de querencia y amor por la lectura que no me ha abandonado ni siquiera durante muchos años. Un ejemplo muy diferente es el testimonio de la pedagoga y especialista en lectura, Paula Acuña. Bueno, creo que mi relación con la lectura la podría definir a través de 3 facetas fundamentales en mi vida. 3 facetas que no han sido consecutivas una detrás de otra, sino que se han entremezclado a lo largo de toda mi vida. La primera faceta es la más íntima, la más personal y la que me define como lectora. Es esa faceta que comienza desde la infancia, con todo ese contacto que tuve con la tradición oral. Desde muy pequeñita en mi casa me recitaban poesías, me cantaban rondas, nanas, adivinanzas, trabalenguas. Y esa cadencia del lenguaje, esa riqueza de la sonoridad del lenguaje y esa riqueza en el vocabulario, en las nuevas palabras que iba aprendiendo, creo que me marcaron notablemente. También recuerdo con gran afecto y cariño a mi abuela leyéndome todos los cuentos de hadas, sobre todo los de Perrol, eran los que más me gustaban. Y la cercanía de mi abuela, esa intimidad que se creaba en torno a las historias, al leerlas una y otra vez y pedir que me las repitieran porque me hacían vivir y conocer mundos inimaginables, soñar con aquellas princesas y aquellos castillos. Eso creo que marcó mi infancia de una manera significativa, especial y sobre todo amorosa. Siempre en mi casa existieron los libros, mi madre siempre ha estado leyendo, es una gran lectora también, entonces creo que eso también me marcó como en ese camino hacia el amor por los libros. Luego en la adolescencia creo que me marcaron esas lecturas que me ponían en el colegio, las lecturas obligatorias del plan lector del colegio. Creo que me marcaron también porque no sentía que me costara trabajo aproximarme a esos libros. Afortunadamente conté con muy buenos profesores que me pusieron en las manos libros maravillosos, sobre todo de la literatura colombiana. Y para mí no era ningún sacrificio como lo podría ser para otros de mis compañeros leer esos libros, aproximarme, adentrarme, vivir esas historias, y creo que eso fue también bastante importante en mi mundo como lectora. Y luego a través de los años los libros siempre me han acompañado. Los momentos de lectura para mí son fundamentales porque es un momento en el que estoy yo sola con esas historias que me envuelven y que me marcan, que me hacen vivir otras cosas, conocer otros mundos, desconectarme un poco de este mundo ajetreado en el que nos movemos. Y siento que ese momento para mí es fundamental para mi crecimiento personal, para mi crecimiento como profesional. Desconectar en esos momentos de lectura me parece que es
el mejor regalo que me puedo dar yo a mí misma. Otra faceta que define mi relación con la lectura es mi faceta como madre. Desde que mis hijos eran muy pequeñitos, siempre los libros estuvieron presentes en nuestra vida. A través de esos maravillosos libros y álbumes ilustrados, nos adentraron en un mundo de sueños, de fantasía, de humor, de diversión, y todo lo que se entretejía a través de los libros entre nosotros fue fortaleciendo nuestros lazos y nuestros vínculos afectivos. Esa relación que se creó hoy en día los ha hecho grandes lectores, y esos personajes que nos acompañaron tantas noches antes de dormir forman parte de nuestro imaginario y de vez en cuando siempre salen a relucir. Fue algo que nos unió mucho y que como familia lo valoramos en su momento y lo seguimos valorando actualmente. Otra de las facetas que define mi relación con la lectura es la faceta profesional. Desde que inicié mi carrera como logopeda, me dediqué a todo lo relacionado con los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Más adelante conocí el mundo de la literatura infantil y de la promoción de la lectura y encontré un punto en el que confluían mis intereses y saberes profesionales con mis convicciones personales en torno al valor de la lectura. Hace 6 años creé un espacio en redes sociales llamado El Libro con Botas. Allí creo y difundo contenidos relacionados con la literatura infantil de calidad, con la importancia de la lectura para el desarrollo cognitivo, afectivo y social de los más pequeños, y de cómo crear y fomentar espacios y situaciones que promuevan la creación de hábitos lectores. Los invito no solo a conocer este espacio, sino también a acercarse al mundo de la literatura infantil, porque créanme que los libros para niños tienen mucho que ofrecer a los más pequeños, pero también tienen mucho que decir y ofrecer a los adultos. Gracias. Bueno, efectivamente, mi visión hacia la lectura ha cambiado radicalmente. Y un primer descubrimiento fue la lectura de un libro que lleva por título La historia de la lectura, o una historia de la lectura, que fue escrito por Albert Manguel, que es un escritor, traductor argentino-canadiense, que normalmente escribe en inglés, pero que puede también escribir en español, alemán, es un auténtico políglota. Y hasta cierto punto, quien conoce un poco su biografía y su historia personal, viene de un padre que ha sido embajador durante más de 20 años en Argentina, en muchos países. De ahí que tenga un dominio de las lenguas y se constituya prácticamente un erudito, un cosmopolita y un políglota. Y un dato interesante también de Albert Manguel, porque describe cosas fantásticas acerca de lo que es la lectura, es que logró suplantar a Borges en la dirección de una famosa biblioteca en Buenos Aires. Era un auténtico políglota, y la historia que narra en este libro es algo que me fascinó y ha reorientado mi vida un poco hacia ya lo que es el trabajo sistemático del proceso lector, las implicancias que tiene con la escuela, etcétera, etcétera. Resultado de este cambio radical en mi visión hacia la lectura y sobre todo a la intervención desde la psicología y desde la actividad del maestro como profesor, surgió un libro que recomiendo a todas las personas, sobre todo aquellas que se inician en el trabajo de la lectura con maestros. Y lleva por título El viaje de las letras y los problemas de lectura. Es un libro sencillo para personas que no tienen una información muy sistemática acerca de lo que es la teoría de la lectura
y sobre todo las estrategias para intervenir la lectura cuando los niños se encuentran con problemas de deletreo, de decodificación o de reconocimiento de palabras, y sobre todo cuando tienen problemas para hacer comprensión lectora, que es de alguna manera el aspecto más importante que tiene que desarrollarse cuando se trabaja el tema de la lectura. Tan entusiasmado me dejó este libro y los comentarios que algunos lectores hicieron de este libro, que me ha llevado a profundizar muchísimo en lo que se denomina la ciencia de la lectura. Y alguien podría preguntarse, ¿la ciencia de la lectura? Bueno, sí, tengo que ser enfático en esto, porque realmente los psicólogos y muchísimos educadores, pero sobre todo los psicólogos, han tenido un papel crucial en descubrir cuáles son las bases que sustentan el proceso de la lectura. Pero no solamente el proceso, sino que muchísimos investigadores han podido acceder al cerebro y a las operaciones de cognición, tomando como objeto sustantivo el proceso lector. Revisando la literatura, les puedo hacer una confesión que durante muchos años he mantenido con gran sorpresa en mi vida. Hay una literatura impresionante en términos de cantidad y en términos de calidad de investigaciones desarrolladas sobre el proceso lector. No es un arte menor el trabajo desarrollado. Es, de alguna manera, uno de los aspectos fundamentales del desarrollo científico y del desarrollo neurológico, porque muchas de las operaciones cognitivas han utilizado como base sustantiva y objetiva el proceso de la lectura. Tanto entusiasmo me generó estas lecturas y estas escrituras que durante más de 25 años he trabajado en la Universidad Complutense de Madrid, dirigiendo el máster en lectura y escritura que desarrollamos durante más de 20 años. Pero para que vean ustedes que realmente lo mío no ha sido un entusiasmo vacuo, sino que realmente revisando un poco la literatura, te das cuenta que autores tan célebres, escritores tan pomposos como Vargas Llosa, han escrito cosas maravillosas sobre los efectos y los beneficios que produce la lectura. Mario Vargas Llosa, Elogio de la lectura y la ficción. Discurso Nobel, 7 de diciembre de 2010. Hermano Justiniano de la Salle. Recuerdo con exactitud las 10 cuadras que había entre la casa de los Llosa, en la calle de Ladislao Cabrera y el colegio de la Salle. Yo tenía 5 años y sin duda estaba muy nervioso. Ese día, mi primer día de colegio, las recorrí con mi madre, que incluso me acompañó hasta el aula, y me dejó en manos del hermano Justiniano. Este me presentó a quienes serían mis amigos cochabambinos desde entonces: Artero, Román, Gumucio, Vallivián. Al más querido de ellos, Mario Zapata, el hijo del fotógrafo que había documentado todas las bodas y primeras comuniones de la ciudad, lo matarían de una puñalada, años después, en una picantería de Calacala. Como era el niño más pacífico del mundo, siempre he pensado que su horrible muerte fue por defender el honor de una muchacha. El hermano Justiniano era un ángel caído en la tierra. Tenía los cabellos blancos y unos ojos dulces y entrañables. Nos tomaba de la mano y con él cantábamos y bailábamos rondas repitiendo el abecedario y las conjugaciones. Y así, jugando,
A los 6 meses sabíamos leer. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida y, por eso, siempre recuerdo con gratitud al hermano Justiniano y las rondas entre las carpetas cantando y bailando mientras memorizábamos las conjugaciones. Debido a la lectura, ese mundo pequeñito de Cochabamba se volvió el universo. Gracias a los signos que convertía en palabras y en ideas, viajaba por el planeta y podía incluso retroceder en el tiempo y convertirme en mosquetero, cruzado, explorador o viajar por el espacio hacia el futuro en naves silenciosas. Mi mamá dice que la primera manifestación de lo que con los años sería una vocación literaria fue que, cuando los finales de los cuentos y novelas que leía no me gustaban, con mi letra torpe de entonces los cambiaba. Pero no solamente Vargas Llosa, hay muchas autoras y autores que realmente han hablado maravillas acerca de lo que es la lectura y la escritura. Y un ejemplo es el de Rosa Montero, una estudiante de la Facultad de Psicología, cuando esta universidad era la Universidad de Madrid. Estamos hablando de los años 60. Estuvo 4 años estudiando psicología, pero finalmente el impulso de escritora le llevó a abandonar la carrera en el último año para dedicarse al periodismo y lo ha hecho con un entusiasmo y una calidad extraordinaria, porque Rosa Montero, además de novelista, con historias crónicas del desamor o historias de las mujeres, ha escrito muchos ensayos en periódicos de relevancia significativa, como es El País, como es Clarín en Buenos Aires, Mercurio en Chile, El Espectador en Colombia, Liberación, The Guardian, etc. Y su impulso inicial de ser psicóloga no la ha abandonado, porque en alguna oportunidad le han preguntado que si ella tuviera que recomendar algo para mantener vivas y sin desmayo las neuronas, ella insistía en que todos leyéramos al menos media hora al día. Y otra frase que a mí también me impresionó de Rosa Montero es que dice que el invento más trascendente de la humanidad fue el alfabeto. Fue el alfabeto. Podríamos seguir enumerando historias de personas que han considerado que la lectura es una actividad fundamental, y una que me ha sorprendido relativamente es el emotivo alegato por la lectura del ministro de Finanzas francés Bruno de Merain, que recomendaba a los niños jóvenes y a los universitarios leer. No os imagináis el placer que vais a empezar a sentir cuando realmente os subsumáis en ese proceso lector. Efectivamente, la fuerza del destino se define particularmente a través de 2 fuerzas impresionantes, que son en primer lugar la herencia y en segundo lugar el ambiente. La herencia está enmarcada y circunscrita fundamentalmente en los genes y en las herencias de la especie, y el ambiente es la configuración que nos rodea durante el momento de desarrollo evolutivo como especie humana. Lucy, como había comentado, es el punto de inflexión desde el punto de vista evolutivo y prácticamente representa el cambio trascendente en el proceso de la evolución para aproximarnos al Homo sapiens. Homo sapiens, que ya se supone que es una especie con capacidad para razonar, hablar y ser consciente. Durante muchos años,
desde que fue descubierto Lucy, que fue en 1974, hasta la fecha reciente de 1920-22, los descubrimientos no fueron extraordinariamente significativos hasta que llegó Svante Pääbo, que obtuvo el premio Nobel en el 22 por el descubrimiento del genoma de homínidos extintos. Este descubrimiento del genoma de homínidos extintos representó un cambio significativo en el desarrollo evolutivo de la ciencia antropológica. Y entre las fuerzas del destino que anteriormente hemos descrito, nos encontramos con la confrontación directa entre dos rivales muy sabios y muy potentes. Por un lado, Skinner, que representa una perspectiva psicológica sustentada fundamentalmente en las fuerzas de la naturaleza, en el entorno, en el papel de la educación como elemento transformador. Y el otro, que es Chomsky, que no es psicólogo, sino que es lingüista. Un lingüista de altísima calificación, que además también tiene vinculaciones directas con la política, pero que desde el punto de vista psicológico y lingüístico, este es una de las figuras estelares que defiende la posición del instinto como fuerza para ir adquiriendo las habilidades que lo definen como Homo sapiens y particularmente que tienen que ver con lo que es el lenguaje, la lectura. Veamos entonces algunos desarrollos más recientes acerca del cerebro alfabetizado. Al hablar de un cerebro alfabetizado, nos referimos ya básicamente a aquel cerebro que tiene capacidad para descifrar palabras, signos, significados, estructuras de lenguaje y poder formular incluso la escritura. Esto, entre muchos otros autores, porque más o menos desde la década de los 70, 80 y 2000, ha habido muchos psicólogos interesados por descubrir cuáles eran las bases cerebrales de la lectura. Y este señor es uno de ellos, Stanislas Dehaene. Él ha trabajado de una manera bastante sistemática y además con un lenguaje directo, muy accesible para personas que no tengan una formación en el área de la cognición ni en las estructuras del cerebro. Y de una forma gráfica podríamos decir que esa estructura cerebral representada en un esquema está perfectamente definida en los elementos sustantivos que lo constituyen. Está en primer lugar el acceso a la pronunciación y articulación, que es la zona izquierda en color azulado. Y como veis, se encuentra más bien en la zona frontal baja. Nadie puede negar que el acceder a la pronunciación y a la articulación de las palabras es fundamentalmente importante desde el punto de vista del reconocimiento de las mismas, sobre todo cuando esa lectura es una lectura oral. Entonces, todo el esquema de puntos centrales del cerebro
constituyen elementos que participan de una manera muy activa en el acceso a la pronunciación y el acceso a la articulación. Como veis, no está referido exclusivamente a la lectura, sino también al habla, porque la articulación, la fonética, la prosodia, son elementos importantes que participan en el proceso de la lectura. Pero si seguimos el círculo, siguiendo en la corteza cerebral, nos damos cuenta que hay una segunda parte muy importante en color verde que además recorre la zona frontal de base hasta la zona lateral y casi final del cerebro. Y eso se denomina el circuito o el anillo que hace referencia al acceso a los significados de las palabras. Muy bien, 2 elementos hasta ahora muy importantes. Pero si miramos en la base casi occipital del cerebro, en un color morado, descubrimos que hay una serie de flechas que establecen conexiones con otras líneas de actuación anterior y que tienen que ver con lo que se denomina el área de la forma visual de las palabras, que clásicamente entre los autores que trabajan el tema de la lectura se denomina la caja de las letras del cerebro. Es decir, que ahí es donde se reconocen las palabras, básicamente por la forma. Y ahí muy al lado, en el área esa de color morado, se encuentra también una zona que se define por los estímulos visuales. Y también participa, lógicamente, en el proceso de reconocimiento. Y en la parte un poco superior ya, lateral, está lo que se denomina la atención arriba-abajo en la lectura, cuando la lectura es en serie, sobre todo. Y aquí este aspecto también es muy importante porque realmente el problema de la lectura es un problema que tiene mucho que ver también con la atención. Hoy en día tiene que ver mucho el problema de la atención para que realmente los niveles que se requieren normalmente para llevar a cabo una tarea de lectura eficiente sea perfectamente reconocido y estudiado. Entonces, si estamos de acuerdo en lo que hemos dicho hasta ahora, podríamos llegar a definir que la lectura es muy importante para el desarrollo cognitivo. Prácticamente yo diría que es la puerta de entrada mágica para que realmente se produzcan ciertos desarrollos cognitivos que tienen que ver, por ejemplo, con la formación de pensadores críticos y creativos. Es decir, de nada sirve hacer una lectura repetitiva que no trasciende realmente el texto si no llega verdaderamente a producir elementos críticos o pueda generar actividad creativa a partir de ese estímulo que es el texto. La lectura amplía el vocabulario y la comprensión lingüística, estimula la imaginación y la creatividad, desarrolla las habilidades del pensamiento crítico, fomenta la concentración y expande el conocimiento y la conciencia acerca del mundo. Es decir, que aquello que inicialmente habíamos enunciado como la metalectura se concreta muy en concreto y en específico con los desarrollos cognitivos vinculados al desarrollo lector. Y lo que había mencionado anteriormente, el tema de la atención y la lectura.
Si yo fuera más joven y tuviera todavía la fuerza para desarrollar amplias investigaciones en el tema de la lectura, trataría de desarrollar equipos de investigación para ver cuáles son los efectos que tiene la lectura digital y cuáles son los efectos perniciosos que tienen todos estos instrumentales tecnológicos que disponemos hoy en día, pero que realmente perturban de una manera importante el desarrollo de una facultad cognitiva de alto nivel como es la atención. Una de las investigadoras que en este momento está trabajando de una manera más sistemática en laboratorio, pero también en la divulgación, es la investigadora que se llama Gloria Mark, que es una experta en el tema de la atención, que ha concentrado mucho esfuerzo en el tema de la lectura y la capacidad atencional de los lectores, trabaja en la Universidad de Columbia y está sorprendida, como ella lo expresa en el libro que acaba de publicar en la editorial Urano, Cómo recuperar la capacidad de la atención. Porque ella está absolutamente perpleja, cómo desde hace 20 años acá la capacidad media de la atención entre los lectores ha bajado de 2,5 minutos a solamente 47 segundos. Porque realmente hay muchos elementos que intervienen inmediatamente tratando de desvirtuar la atención o de sencilla y llanamente desviarla hacia otros objetivos concretos del objeto central de investigación que era el asunto de la lectura. Hay factores verdaderamente que intervienen en la percepción de la lectura, pero algunos de los que señala Gloria Mark son el teléfono inteligente, que lo llevamos de forma permanente, que no podemos dejar prácticamente ni 5 minutos de mirar cuáles son las noticias que recibimos. El Facebook, el Instagram, las notificaciones de apps, el comercio electrónico, los algoritmos, en fin, hay demasiados componentes que de alguna manera perturban y diluyen de alguna manera la atención que se requiere para llevar a cabo una lectura con cierto grado de sostenibilidad. Y por otro lado, aparte de estos factores tecnológicos con carácter perturbador, hay también otros componentes sociales que intervienen para que la atención se diluya más fácilmente y que tienen que ver con la necesidad de mantener un caudal social, es decir, nos gusta que nos comuniquemos entre nosotros, que establezcamos amplias redes, de sentir que realmente estamos comunicados, etcétera, permanentemente. Es decir, hay muchos elementos subyugantes que perturban el desarrollo de la atención y que afecta de alguna manera a una actividad tan importante como el tema de la lectura. Bueno, en esta diapositiva se desarrolla un poco más ampliamente algunos de estos elementos tecnológicos y sobre ello no voy a insistir. Hay en el tema de la atención el efecto arousal, que en psicología cognitiva se estudia como uno de los efectos más interesantes para tratar de conocer exactamente cuándo se producen esos efectos arousal y verdaderamente cuáles son los picos del momento de atención en donde los individuos normalmente suelen presentar más dificultades para tener una atención sostenida. Atención sostenida. Porque la publicidad, la productividad, multiplica y origina un mayor número de errores. Es decir, nosotros no podemos atender a múltiples tareas. Las múltiples tareas
solamente los grandes superhombres o grandes personas con un entrenamiento especial pueden desarrollar esa atención dividida. Cuando las personas tienen que trabajar en múltiples tareas de una manera simultánea, se produce un tipo de comportamiento que está tipificado en la psicología como estrés. Y el estrés, lógicamente, afecta la salud de las personas. Entonces, tenemos que, sobre todo, vigilar para que realmente nuestra salud se preserve y se evite de alguna manera que la presión sanguínea suba como consecuencia de esa atención dividida, múltiple, aumente incluso el ritmo cardíaco. Y estos dos factores repercuten directamente en el mal comportamiento de las personas. En este sentido, todos los teóricos de la psicología del estrés recomiendan hacer un uso equilibrado de la tecnología y también utilizar periodos de descanso, no utilizar demasiado y muy largos periodos haciendo tareas múltiples. Y de esta manera también evitar la intoxicación digital, que es un fenómeno que hoy realmente está preocupando mucho a la salud de la ciudadanía. No me gustaría terminar la presentación sin dirigir unas palabras a un buen amigo y a un investigador importante que se llama Emilio Sánchez Miguel. Él es profesor catedrático de la Universidad de Salamanca y él es probablemente en España uno de los investigadores que con más sistematicidad ha trabajado el tema de la comprensión de la lectura. Tiene producciones y proyectos de investigación desarrollados con su equipo que son dignos de ser considerados, examinados e incluidos dentro de la literatura. Y también tenemos a otro investigador que también ha trabajado mucho el tema de la lectura, que es Fernando Cuetos. Pero él se ha interesado mucho más, no tanto en la comprensión de la lectura, que también, sino sobre todo la biología de las afasias y de las dislexias. La intervención de Fernando Cuetos, sobre todo en los 80, 90 y 2000, han sido también muy importantes para tratar de descubrir algunas de las anomalías por las cuales pasan muchos alumnos, niños y niñas que producen dificultades del habla, como son las afasias, o dificultades de la lectura, como son las dislexias. Pero no olvidemos que normalmente esta población que produce o que tiene problemas de afasias y de dislexias suelen ser un número relativamente pequeños dentro del conglomerado de estudiantes. Los niveles de comprensión de la lectura, que son los que ha abordado sobre todo Emilio Sánchez Miguel, ha sido descubierto como uno de los próceres del desarrollo de la lectura, porque ha tratado de definir con claridad aquellos procesos que se denominan locales dentro de los textos, aquellos que tienen que ver con los procesos globales y aquellos que tienen que ver con la integración del texto. Y también, y en este sentido me gusta y por esto lo incluyo, porque ya Emilio Sánchez Miguel introduce como procesos fundamentales de la comprensión de la lectura los procesos de control metacognitivo. En este libro, que es un libro mío que fue publicado en los 90, 91, que lleva por título Comprensión de la lectura y acción docente, yo tengo una participación en el mismo que considero que tiene cierta relevancia. Yo he trabajado en este libro
la función del esquema mental. El esquema mental es un elemento muy importante para que la gente logre entender cómo se desencadenan los mecanismos para tratar de comprender el texto como una globalidad. Y dentro de ese componente, el esquema mental es, de alguna manera, el motor que sirve para generar construcciones cognitivas que ayudan a integrar el texto como unidad y a representar la globalidad del mismo. Por lo tanto, este concepto de esquema mental, conjuntamente con otro también de extraordinaria importancia, los organizadores previos, que tienen relación entre sí, constituyen elementos cruciales para que el proceso de la comprensión de la lectura se desarrolle de una manera muy eficiente. Y para terminar, me gustaría señalar en este cuadro algunos aspectos que son muy relevantes justamente para los participantes en este seminario y que tiene que ver con los componentes de la metacognición en la lectura. Los componentes de la metacognición en la lectura. Y un señor que se llama John Flavel es el que inicialmente diseñó este esquema, que yo lo incorporo como parte de mi literatura básica para yo dar significado al proceso de comprensión de la lectura. Él es el que enunció quiénes eran los componentes de la metacognición cuando se aplica a la lectura. Y hay dos elementos importantes. Uno, el conocimiento. Y dos, el control. No es solamente conocer, porque entonces se referiría a un conocimiento declarativo, meramente declarativo. Tiene que venir también un componente de control. Y en este sentido, en el conocimiento hay tres variables que son muy importantes. Una, las variables intra e interindividuales relevantes para la lectura. Tienes que conocer cuáles son esas variables intra e interindividuales. En segundo lugar, tienes que conocer cuáles son las características y las demandas de una tarea de lectura que puede ayudar en un momento determinado a interferir o a facilitar, ayudar lo que es la comprensión del texto. Y en tercer lugar, el tercer elemento de conocimiento o componente de conocimiento son las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias de lectura aplicables antes, durante y después de la lectura para llevar a cabo un proceso de comprensión? Entonces, el componente de conocimiento es un conocimiento declarativo, pero es necesario tener ese conocimiento declarativo en términos de variables inter e intra individuales con respecto al conocimiento de la tarea, exigencias, dificultades y finalmente lo relativo a las estrategias que tú puedes usar para tratar de ser eficiente a la hora de aplicar la lectura en las fases antes, previas, durante y después de la lectura. De manera que el componente conocimiento es de naturaleza declarativa, ya que se refiere a un saber qué acerca del funcionamiento del propio sistema cognitivo. Y por lo tanto, aquí intervienen algunos aspectos que son cruciales de la cognición, como es la memoria,
el razonamiento, la comprensión y la solución de problemas. Pero de poco sirve este componente de conocimiento si realmente tú no cuentas también con las herramientas capaces de ejercitar control sobre los diferentes aspectos de la lectura. Entonces tú tienes que saber cómo controlar la fase de planificación de la lectura en términos de las estrategias que debes utilizar antes de iniciar una lectura. Pero una vez que ya diseñas un plan de lectura como forma de control, el siguiente elemento es la supervisión, o sea, el ajuste, la revisión y el ajuste de los procesos de comprensión durante la tarea, en función de los resultados parciales que se van obteniendo. Y finalmente, dentro del componente de control, tú tienes que hacer evaluación de los resultados finales después de concluir la lectura planificada según los objetivos marcados. El control metacognitivo, por lo tanto, tiene un carácter procedimental. Es decir, ya no es un conocimiento que lo tienes únicamente en mente, sino que este ya es una forma de control que tú vas a ejercer para tratar de llevar a cabo de la manera más eficiente el proceso de lectura, en sus fases de control, dirección y regulación activa de los procesos cognitivos. Con respecto a este esquema, que constituye de alguna manera la parte final de mi presentación, diré que yo me he inspirado desde hace muchos años en este esquema para no solamente formalizar ante mis alumnos algo que considero fundamental como mecanismo de entrenamiento, sino que constituye de alguna manera una guía para diseñar programas de investigación que sean lo más eficientes posibles. Muchísimas gracias por haberme compartido conmigo esta experiencia y espero que algún conocimiento e inquietud haya podido transmitirle a todos mis compañeros, particularmente de América Latina. Muchísimas gracias. Estimadas amigos y amigas, participantes en el Congreso, a mí me gustaría plantearles la posibilidad, para que sea estudiada, de proponer a dos figuras que yo considero que pueden ser y aportar muchísimo al grupo de investigación. Uno de ellos es John Harley Flavel, que fue la persona que acuñó por primera vez el término metacognición. Y no solamente lo acuñó, sino que lo definió en términos de procesos cognitivos y también en términos de mecanismos de control para desarrollar su actividad cognitiva. Según Flavel, la metacognición se desarrolla fundamentalmente en la adolescencia, pero no antes, o por lo menos existen dificultades para que realmente las investigaciones comprueben de que efectivamente niños con menos de 12 años puedan llevar a cabo mecanismos de metacognición claramente definidos. Por ejemplo, un señor que se llama Wellman, un investigador especializado sobre todo en el desarrollo infantil, él dice que no, que la metacognición puede desarrollarse incluso antes de la adolescencia. Bueno, el punto no está claro todavía. No hay fronteras muy definidas para saber cuándo debería empezar el entrenamiento en metacognición o cuándo no. Pero lo que sí quiero destacar, aparte del aporte que ha hecho Flavel, es que para mí él originalmente no estudió psicología. Estuvo mucho más involucrado en el área de educación y por lo tanto tuvo una perspectiva de estudiar psicología, sobre todo con propósito de ver
los efectos potenciales en el área educativa. Y otro aspecto que yo quiero destacar es que Flavel es un epistemólogo, es decir, va de alguna manera a la raíz de donde surgen muchos de estos conceptos que nosotros debatimos en psicología como conceptos. Es un epistemólogo, por tanto, es un psicólogo y es un teórico cognitivo. Pero lo que más me gusta de Flavel es que es piagetiano. Y nosotros tenemos una formación clásica inspirada en la teoría de Piaget y en el desarrollo del conocimiento y en el proceso de evolución del conocimiento. Pero también Flavel combinó de manera preciosa las aportaciones de Vygotsky, el psicólogo ruso para mí de mayor relevancia, que además hizo un tándem maravilloso con Piaget, con lo cual Flavel para mí representa una figura estelar que me gustaría que lo consideráramos o como una lumbrera del grupo o como un padre que representa líneas futuras de desarrollo e investigación. De hecho, nosotros a Flavel lo conocemos ya desde hace muchos años, los psicólogos. Por ejemplo, hubo un libro que lleva por título Desarrollo Cognitivo que fue publicado en la editorial Visor en 1996 y que fue, el original fue de 1985 con el título Cognitive Development. Bueno, y aparte de otras muchas cosas que podríamos hablar de Flavel, podría recomendarles a aquellos que les interese una videoconferencia que aparece en internet con el epígrafe Grandes Pensadores John Flavel, y seguramente que obtendrán informaciones mucho más extensas de lo que yo en este momento he aportado. Y seguramente y enseguida me gustaría que alguien que conoce muy bien a Gregory Srow, que yo por cierto lo conocí en Nebraska, en un congreso que se desarrolló en la Universidad de Nebraska sobre las aportaciones de los modelos cognitivos a la instrucción. Y lo encontré muy, muy bueno de salud, y la verdad es que tuvimos muy mala suerte porque en unos pocos años más murió. Pero quien mejor puede describir todas las aportaciones desarrolladas por Gregory Srow es Antonio Guterres, que fue discípulo de él, le dirigió la tesis y posteriormente desarrolló trabajos de investigación y tiene un grandísimo recuerdo del mismo. De hecho, prácticamente la única publicación que yo he visto sobre las aportaciones de Gregory Srow ha sido publicada justamente por Antonio Guterres. Le doy la palabra a Antonio para que nos hable de Gregory. Hola a todos, mi nombre es Antonio Gutiérrez de Bloom, soy un profesor titular en la Universidad de Georgia Southern University en los Estados Unidos. Hoy les quiero hablar brevemente sobre el doctor Gregory Srow, que actualmente fue mi director de tesis antes de que falleciera tempranamente del cáncer del páncreas en el 2015. Él fue una persona, un investigador muy humilde, muy inteligente, muy sencillo. Le gustaba él reírse y fue una persona siempre muy positiva. A pesar de toda su trayectoria de investigación en procesos de autorregulación del aprendizaje, él siempre mantuvo
una presencia muy a la oscuridad, y él prefería esa privacidad más que nada. Pero él fue, o sea, todo lo que yo sé, lo que aprendí de autorregulación del aprendizaje, de metacognición en particular, fue por Greg Schrock. Él fue el que me ayudó pues a encontrar el amor, la pasión por la investigación, por metacognición, y particularmente ya pues como uno de sus últimos estudiantes que él tuvo en su vida. Sigo ese legado de él en metacognición en diferentes aspectos, por ejemplo, relación entre metacognición y personalidad, y otros aspectos sociodemográficos de las personas, también la relación entre metacognición y la cultura. Pero siempre, Greg, tenía como esa curiosidad, como esa inquietud de siempre investigar algo nuevo, siempre preguntar diferentes preguntas, y eso nunca, pues, se le fue ese sentimiento, a pesar de tener como esa noticia que él iba a fallecer. La última vez que yo lo vi, él todavía hablaba de la investigación, de todos los proyectos que él tenía, todos los planes que todavía tenía de desarrollar y de emprender, que yo pues después de que él falleció, me prometí que iba a hacerlo realidad. De hecho, para finalizar pues la conversatoria, una de las cosas que le digo a todo el mundo sobre Greg es que no existe una persona que tenga su hoja de vida completa, porque él trabajó tanto, a pesar de fallecer a 62 años, él todavía estaba muy joven. Nadie sabe sus trabajos completos porque él nunca le gustaba compartir cosas así sobre él. Pero definitivamente Greg Schrock fue y continúa siendo un investigador luminario e importante en el ámbito de metacognición y de autorregulación del aprendizaje, y todavía lo citan muchas personas. Entonces, el legado de Greg pues sigue vivo. Muchas gracias a todos. Como epílogo de mi presentación, me gustaría hablar de la metacognición como un proceso que finalmente se puede convertir en poesía, sobre todo de la mano y el verbo del doctor Mauricio Molina. Generosamente me regaló su libro Sarcófago, ramillete de poemas, algunos crípticos en sus metáforas y otros cristalinos como El pájaro carpintero, dedicado a Eugenia, su compañera de viaje. Tenías el pelo inclinado y enhiesto, como esperando un aguacero, ojos feroces a la espera de miligramos de tafil. Picotear y picotear, lo mismo da la alfombra o la ventana, alfajores que manzanas. Yu, 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 yu. Carpintero loco, el reloj y los sombreros de Alicia marcando las 10 en punto. ¿Y a dónde vas? En el centro de tu encierro, viaje de paredes lisas. Cántame una canción en tu locura, pintada de flores entre camellos y piratas, figurillas de papel. Encima de un mandala le das cuerda al mundo, espíritu distraído, presencia del olvido, yu, 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 yu. Edificios sin andamios, dragones que vomitan agua bajo la fragancia del encino.
picotea y picotea sobre los lagos, sobre los troncos de abedul, pajarillo loco, pajarillo cucú, cucú, cucú.